Capítulo 5. Vías aéreas alternas. Para establecer una vía alterna en los recién nacidos hay dos dispositivos. Los tubos endotraqueales, que son dispositivos cilíndricos que se introducen a través de la glotis y que requieren una técnica especial en la cual debemos entrenarnos, y un laringoscopio. Las máscaras laringeas son máscaras conectadas a un tubo endotraqueal que forman un sello hermético sobre la glotis, es decir, son dispositivos supraglóticos que nos permiten dar ventilación a presión positiva, pero tienen cierta deficiencia en comparación con los tubos endotraqueales. Veamos las indicaciones para establecer una vía aérea alterna. Si la ventilación a presión positiva con máscara facial no da como resultado una mejoría clínica, y si la ventilación a presión positiva va a durar más de algunos minutos. Ahí deberíamos establecer una vía aérea alterna, ya que esto mejoraría la eficacia y facilitaría la ventilación. Las indicaciones para tubo endotraqueal: cuando iniciemos compresiones torácicas, cuando tengamos pacientes con antecedentes prenatales de hernia diafragmática, para evitar que se distiendan los intestinos y esto comprima los órganos del tórax, cuando se va a administrar surfactante, cuando se debe realizar succión directa de la tráquea cuando hay una obstrucción de vía aérea por secreciones espesas. Pero antes de aprender a realizar una intubación endotraqueal hay que tener en cuenta ciertas referencias anatómicas, sobre todo de la vía respiratoria. Identificar la glotis, laringe, tráquea, la carina donde se bifurca la tráquea, los bronquios principales. También lo que vamos a observar, que es la lengua, la epiglotis, las cuerdas vocales, la glotis por donde se va a introducir el tubo endotraqueal, el esófago. Debemos preparar todos los materiales previos a la intubación. Estos materiales son el mango de laringoscopio con baterías adicionales, las hojas de laringoscopio, que podemos tener de 3 tamaños, unas de número 1 para un recién nacido a término, la 0 para un recién nacido prematuro, las doble 0 para recién nacidos muy prematuros. Se usa preferentemente hojas rectas, que son las de Miller, en vez de las hojas curvas, que son las de Mack. Un capnógrafo, un colorímetro, tubos endotraqueales de diferentes medidas de tamaño, 2:5, 3:5, 3, una cinta métrica, tijeras, jeringuillas, cinta adhesiva, sondas de succión, aspirador de meconio y estetoscopio. Ahora que tenemos todo, podemos plantearnos realizar una intubación endotraqueal. Pero para ello tenemos que ver las características óptimas del tubo endotraqueal para nuestro recién nacido. Y para que cumpla con las características óptimas, tiene que tener un diámetro uniforme en toda la extensión del tubo. No debe estar en punta o con manguito, porque esto puede lesionar la vía aérea del recién nacido. Que tenga una guía para colocar a nivel de las cuerdas vocales, que son estas guías unas aproximaciones de cuánto introducir el tubo endotraqueal en la vía aérea del recién nacido. Sin bag también, porque esto también puede lesionar la vía aérea. Debemos tener preparado el tubo endotraqueal. Para esto tenemos que elegir el más óptimo y nos podemos ayudar de este cuadrito que nos permite realizar esa selección de acuerdo al peso y la edad gestacional. Es importante elegir bien, porque si elegimos un tubo muy pequeño tendrá fugas y esto hará que aumente la resistencia del flujo de aire y la probabilidad de que se obstruya es mayor. Mientras que si es un tubo muy grande, en cambio, podemos causar traumatismos en la vía aérea de nuestro recién nacido. Debemos considerar también, previo a la intubación, la posibilidad de usar un estilete, que es un alambre, como podemos ver en la imagen, que también se conoce como guía, que se introduce en el tubo endotraqueal. Esto le va a dar rigidez adicional y una curvatura que facilitará la intubación. Es opcional, se puede usar también el tubo sin ninguna guía ni estilete, pero siempre asegurarnos de que la punta no sobresalga, ya que esto puede ocasionar traumatismo en los tejidos y debe estar sujetado o doblado. El siguiente paso es seleccionar la hoja adecuada del laringoscopio y del tamaño adecuado. Como dijimos, hay dos tipos de hoja, las hojas Miller y las hojas Mack. Las hojas Miller son hojas rectas. En recién nacidos usamos hojas rectas, o sea, estas hojas Miller, y tenemos 3 tamaños. Hojas número 1 para recién nacidos a término, hojas número 0 para recién nacidos prematuro
y hojas número 00 para recién nacidos muy prematuros, y las hojas MAC, que son hojas curvas. Hay que verificar siempre que encienda la luz del laringoscopio, que tenga baterías y si es necesario reemplazar las baterías. Después de esto debemos preparar la succión con una presión en el orificio ocluido entre 80 a 100 milímetros de mercurio para no producir lesión al aspirar. Y seleccionar un catéter dependiendo del tamaño del tubo. Si no está intubado y solo vamos a aspirar secreciones de boca y faringe, podemos seleccionar un catéter de 10 French. Pero si ya hemos colocado el tubo endotraqueal, seleccionaremos un catéter o una sonda de succión dependiendo del tamaño del tubo, ayudándonos de este cuadrito para elegir. También debemos tener un aspirador de meconio o una trampa de meconio. Hay que tener en cuenta que hay ciertos tubos endotraqueales con puerto de succión incorporado para aspirar sobre todo en aquellos recién nacidos que tienen antecedentes de líquido amniótico meconial. Preparar siempre un dispositivo de ventilación a presión positiva, que puede ser un ambú, un neotip o una bolsa inflada por flujo, siempre con máscara para ventilar al bebé previo a realizar el proceso de intubación endotraqueal. Y también un detector de CO2 que nos servirá de mucho para saber si estamos ubicados en la vía aérea de nuestro recién nacido. Técnica para la intubación endotraqueal. ¿En qué posición se debe colocar el recién nacido para intubarlo? Se lo debe colocar con la cabeza en la línea media, cuello ligeramente extendido. Podemos colocar un rollo debajo de los hombros y con el cuerpo recto. En posición de olfateo, esto hará que se alinee la tráquea y la vía digestiva, el esófago y la boca, permitiéndonos ubicar las estructuras anatómicas. Los errores que suelen suceder es que esté hiperextendido o que esté muy flexionado, como podemos ver en la imagen. Se debe ajustar la cama a la altura del abdomen del operador o en la parte inferior del pecho del operador. ¿Cómo se sostiene el laringoscopio? Sostenerlo con la mano izquierda, colocar el pulgar sobre la superficie superior del mango y con la hoja apuntando en dirección opuesta hacia la cavidad oral del recién nacido. ¿Cómo realizar el proceso de intubación? Primero, prepararse para introducir el laringoscopio. Colocamos el recién nacido en posición correcta, estabilizamos la cabeza del bebé con la mano derecha y con el dedo índice abrimos la boca del recién nacido. Segundo, introducir el laringoscopio e identificar los puntos de referencia. Introducimos la hoja en el lado derecho de la boca y lo deslizamos la hoja sobre el lado derecho de la lengua hacia la línea media. Empujamos la lengua hacia el lado izquierdo y avanzamos con la hoja hasta que la punta quede después de pasar la base de la lengua en la bayécula y quede en una posición en la que podamos identificar las estructuras anatómicas. Para desplazar el laringoscopio, nunca levantar el laringoscopio en forma de palanca, no doblar la muñeca porque esto va a hacer que lesionemos los labios y las encías del recién nacido. Debemos levantar el laringoscopio en la dirección en la que apunte el mango. De esta forma nos permitirá desplazar hacia adelante y hacia atrás y no lesionar la vía aérea. Estas son las estructuras que debemos de identificar. Vamos a identificar a nivel de la bayécula epiglótica, la epiglotis, debajo de la epiglotis las cuerdas vocales y entre las cuerdas vocales la glotis, que es por donde debemos introducir el tubo endotraqueal, y debajo de toda la bayécula el esófago. No hay que introducir ni muy poco el tubo, ni mucho. Hay un punto que debemos entrenarnos para llegar a él y poder colocar el tubo endotraqueal. Si hay secreciones, aspiramos con un catéter de 10 French o 12 French para eliminarlas. En estos esquemas tenemos que, de acuerdo a la posición, podríamos estar o no demasiado dentro o no lo introducimos lo suficiente. Entonces tenemos este problema que tenemos que solucionarlo. Si no se introdujo lo suficiente, el laringoscopio vamos a ver que la lengua va a estar colgando y nos obstruye la vista. Vamos a ver esta imagen de aquí. Y lo que debemos de hacer es introducir la hoja un poco más. Y se introdujo demasiado, por el contrario, entonces vamos a ver las paredes del esófago rodeando a la hoja. Algo similar a lo que vemos en esta imagen.
lo que debemos hacer es retirar la hoja lentamente hasta ver la epiglotis y ver la vallécula e identificar las cuerdas vocales y la glotis. Otro error es que el laringoscopio se introduzca hacia un lado. Esto va a hacer que veamos solo parte de la epiglotis y lo que debemos hacer es colocarlo siempre en la línea media y avanzar o retirar hasta identificar los puntos anatómicos de referencia. Una vez que identificamos las estructuras anatómicas, vamos a introducir el tubo endotraqueal. Lo primero es identificar las cuerdas vocales y en este punto sostener el laringoscopio. Tomamos con la mano derecha el tubo, colocamos por el lado derecho de la boca del bebé con la curva cóncava hacia el plano horizontal. A medida que la punta se va acercando a las cuerdas vocales, a medida que vamos avanzando, giramos el tubo en el plano vertical para que la punta se dirija hacia arriba, hacia las cuerdas vocales. Avanzamos hasta que las líneas guías del tubo atraviesen las cuerdas vocales. No hay que forzar el tubo contra las cuerdas vocales cerradas, hay que esperar que éstas se abran, ya que éstas van a estar en constante movimiento. Y el tiempo para realizar este procedimiento va a ser de 30 segundos. Caso contrario, hay que parar el procedimiento, ventilar con máscara, estabilizar a nuestro recién nacido y volver a iniciar todo el proceso. Una vez que ya se introdujo el tubo endotraqueal, debemos sostenerlo con firmeza contra el paladar del bebé y un ayudante debe retirar la guía del tubo si es que usamos una guía. Vamos a ventilar a través del tubo endotraqueal y es importante aquí usar nuestro capnógrafo para saber si en realidad estamos en la vía aérea. El tiempo del intento de intubación van a ser de 30 segundos. Si los signos vitales caen o empeoran hacia bradicardia o empieza a desaturar, es mejor detenerse, reiniciar la ventilación a presión positiva con máscara facial y luego que esté de nuevo estable volver a intentarlo. Si fracasan en estos intentos hay que solicitar ayuda a un profesional con más experiencia. Se puede también colocar una máscara laringea o continuar con la ventilación con máscara facial. ¿Cómo confirmar si el tubo endotraqueal está en la tráquea? Al colocar el capnógrafo o detector de CO2 tenemos que ver si estamos en la vía aérea. El dispositivo colorimétrico va a cambiar de morado a amarillo, pero si se mantiene en morado quiere decir que no nos encontramos en la vía aérea. Otro es que si estamos en la vía aérea la frecuencia cardíaca va a aumentar rápidamente y la saturación también rápidamente. Va a haber movimientos torácicos, la coloración del niño va a mejorar y en el tubo endotraqueal vamos a ver una columna de gas exhalada. Puede ser que el tubo esté en la tráquea pero no se detecte CO2. Esto ocurre cuando el tubo está en la tráquea pero los pulmones están mal ventilados. Las causas de esto es que la tráquea esté obstruida o el tubo en sí esté obstruido por meconio o por otro tipo de secreciones. Que no se esté utilizando suficiente presión de ventilación, que la presión inspiratoria que estemos fijando en nuestros dispositivos de ventilación no sea la óptima, que haya un gran neumotórax bilateral que no permita expandir los pulmones y que el gasto cardíaco sea demasiado bajo, lo que haría que los pulmones no intercambien CO2 y el CO2 no pueda ser detectado. Ahora, existe la posibilidad de que nuestro detector de CO2 cambie de color cuando el tubo no esté en la tráquea, es decir, nos dé un falso positivo. Y eso sucederá cuando el dispositivo tenga un efecto de cambio de color en el envase antes de usarlo y cuando exista contaminación con adrenalina. ¿Qué hace si se sospecha que el tubo no está en la tráquea? Si no detectó CO2, lo primero va a ser quitar el tubo y reiniciar la ventilación con máscara facial. Vamos a repetir todo el procedimiento de intubación en los 30 segundos, estabilizando al recién nacido. Si tenemos la duda que está o no el tubo en la vía aérea, debemos hacer un procedimiento de doble mirada, que consiste en introducir el laringoscopio y observar las cuerdas vocales para ver si el tubo está atravesando por la glotis. Aunque las últimas guías no recomiendan esto ya que podemos retrasar el tiempo de reanimación y esto puede empeorar el estado de nuestro recién nacido.
¿Qué tan profundo se debe introducir el tubo dentro de la tráquea? Hay varios métodos para saber la distancia que debemos introducir el tubo. Primero debemos saber que la punta del tubo debe quedar en la porción media de la tráquea. Esto es aproximadamente a 1 o 2 centímetros por debajo de las cuerdas vocales. Nunca muy alto, porque puede extubarse en nuestro recién nacido, y tampoco muy bajo, porque esto puede hacer que las ventilaciones sean selectivas, solo a un pulmón, específicamente el pulmón derecho, y hacer que colapse el pulmón izquierdo. El primer método es medir la distancia del tabique nasal al trago, la DNT, y a esto le sumamos 1 centímetro, y eso será la distancia que vamos a introducir el tubo endotraqueal. Otro método es dependiendo de la edad gestacional y el peso, que en sí este método es más exacto, y es el que vemos aquí en este cuadrito. Un método un poco más fácil de recordar es el peso en kilogramos más 6 centímetros. Una vez que ya esté colocado el tubo endotraqueal, ¿cómo fijarlo? Para esto colocamos la marca en centímetros de la profundidad del tubo a nivel de la comisura derecha y mantenemos fijado contra el paladar mientras fijamos. Tomamos una cinta adhesiva de aproximadamente 3 a 4 centímetros de longitud, la cortamos por la mitad en forma de pantalón, colocamos la parte que no cortamos sobre la mejilla del recién nacido y la parte de la pierna sobre el labio. La otra pierna la vamos a envolver alrededor del tubo endotraqueal, dejando una pequeña lengüeta siempre para retirarlo posteriormente. Y posterior a esto debemos verificar la altura a la que está el tubo. Para ello hay dos métodos. Primero podemos escuchar con el estetoscopio a ambos lados del tórax del recién nacido, asegurándonos que haya ruidos respiratorios y movimientos simétricos a los dos lados. Esto quiere decir que está a una altura adecuada y que los dos pulmones están insuflando adecuadamente. Si está selectivo hacia la derecha, vamos a tener que no habrá ruidos a nivel del campo pulmonar izquierdo. Y el otro método es realizando una RX de tórax para confirmar la ubicación y la altura del tubo. Para esto el tubo debe estar a una altura entre la primera y la segunda vértebra torácica, por encima de la carina. Recordemos que la carina va a estar entre la tercera y cuarta vértebra torácica, así que un poco más arriba de esto debe de estar. Si está muy profundo, se irá selectivamente a uno de los pulmones por la anatomía de los bronquios y el pulmón izquierdo va a estar colapsado. ¿Qué pasa si colocamos el tubo endotraqueal, pero el estado del recién nacido después de la intubación empieza a empeorar? Debemos plantearnos que hay algún problema en la intubación y para esto nos sirve el acrónimo DOPE. Con esto podemos recordarlo. Estos problemas pueden ser la D de un tubo desplazado, la O de un tubo obstruido, la P de un neumotórax y la E de una falla del equipo. Aquí podemos ver una demostración de todo este proceso, cómo se lo realiza tan rápidamente. Máscaras laringeas. Tiene una mascarilla pequeña al final del tubo similar al endotraqueal. Es la alternativa para pacientes que no se logra hacer intubación endotraqueal. Se introduce por la boca y se hace avanzar hasta que llegue al esófago, en donde se coloca a nivel de la vallécula y al inflar el manguito forma un sello hermético sobre la glotis, permitiendo dar ventilación a presión positiva. En esa imagen podemos ver cómo la máscara laringea forma un sello hermético sobre la glotis. ¿Cuándo se debe usar una máscara laringea? En recién nacidos con anomalías congénitas, en trisomía 21, que se caracteriza por macroglosia, en síndrome de Pierre-Robin, que se caracteriza por micrognatía, cuando se realiza ventilación a presión positiva con máscara facial y esta resulta inefectiva, cuando los intentos de intubación fracasaron. ¿Cuáles son las limitaciones de una máscara laringea? Que no se puede succionar las secreciones de la vía aérea a través de la máscara laringea,
No se puede dar altas presiones porque puede hacer que haya fuga entre la laringe y la máscara. No se debe dar compresiones con este dispositivo introducido, pero si no se ventila de manera adecuada se puede hacer las compresiones. No hay evidencia que se puedan usar medicamentos intratraqueales a través de la máscara, como la adrenalina intratraqueal, y no se puede usar en niños muy pequeños, menores de 2000 gramos de peso. ¿Cómo colocar la máscara laringea? Preparamos la máscara laringea siempre con todas las medidas de asepsia y antisepsia, con uso de guantes. Inspeccionamos rápidamente el dispositivo para ver que esté en óptimas condiciones. Con una jeringa conectada al puerto de inflación, desinflamos completamente el manguito que rodea la máscara. Lubricamos el dorso de la máscara con algún gel soluble en agua para que permita su introducción de una manera más fácil. Nos preparamos para introducir la máscara laringea colocando al paciente en posición de olfateo y en posición sobre la cabeza del paciente. Sostenemos la cabeza con la mano izquierda o derecha. Introducimos la máscara laringea presionando la punta contra el paladar duro del bebé y avanzamos manteniendo una presión constante hasta llegar a un punto donde se siente una resistencia. Se infla la máscara laringea inyectando aire en el puerto de inflación para lograr un sello hermético sobre la epiglotis, máximo con 5 ml. Iniciamos ventilación a través de la máscara laringea, conectamos un dispositivo de ventilación a presión positiva y un detector de CO2 para ver si ventilamos de forma adecuada. Aseguramos la máscara, por último, con cinta adhesiva. ¿Cómo confirmar que la máscara laringea esté correctamente colocada? ¿Cómo confirmar que la máscara laringea esté correctamente colocada? Si el detector de CO2 cambia a amarillo, significa que estamos dando ventilación adecuada, porque significa que está exhalando CO2. Si aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la saturación de oxígeno, hay movimientos respiratorios y a la auscultación va a haber sonidos respiratorios parejos en los dos campos pulmonares. No debe haber mucha pérdida de aire proveniente de la boca, ni tampoco ver que se forme un bulto en el cuello, porque eso nos estaría indicando una posición inadecuada. Es opcional colocar una sonda de drenaje gástrico para evitar la distensión abdominal. ¿Cuándo se debe retirar la máscara laringea? Hay que mantenerla hasta establecer respiraciones espontáneas o eficaces o cuando se logre colocar un tubo endotraqueal para mantener una vía aérea alterna y fija. Se puede conectar a un ventilador o dispositivo CPAP sin ningún problema. Es importante succionar secreciones de boca y garganta antes de desinflar y retirar el dispositivo para no producir lesiones de la vía aérea. ¿Qué complicaciones puede ocurrir con una máscara laringea? Traumatismos a tejido blando, especialmente si el personal que realiza la colocación no tiene entrenamiento. Puede inducir laringoespasmos y puede haber distensión gástrica provocada por una fuga si no es correctamente ubicada.